y ahora quiero mostrarles este lugar. Y si te digo que hoy verás a través de mi cámara uno de los paisajes más hermosos de toda Cuba, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1999. Sí, iremos a Viñales. Pero espérate, que no todo es color de rosa. A pesar de que Viñales se encuentra a solo 25 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río, pues iremos cogiendo botella o aldeo, como decimos los cubanos. Me estará acompañando, será mi guía, mi papá, que lo verán en algunas tomas del video. Y pues antes de ir me presento, mi nombre es Lady Duarte, soy una youtuber cubana que vive en la ciudad de Pinar del Río. Vamos a ver qué tan difícil está el transporte para llegar allá. Y hay bastantes personas en esta parada. Vamos a ver si algún autobús, algún carro nos puede adelantar hasta algún kilómetro de la carretera a Viñales. Este video será un tanto atípico, por así decirlo, pues les estaré mostrando cómo voy a viajar con pocos recursos a un lugar turístico. Haré algunas recomendaciones y tendrán detalles de todos los gastos. One hour later. Y este viaje es una locura. Estamos en el Hospital Viejo acá. Y creo que llevamos como más de una hora. Realmente el transporte está imposible. Lo más que pudimos avanzar es eso. Vamos a ver si ahora aparece alguna guagua, algún carro, algún camión, cualquier cosa. Y si se los puedo grabar, porque no me dio tiempo a grabarles cuando tomamos este carro. Imposible, todo fue muy rápido. Y bueno, vamos a ver qué aparece. Y finalmente pudimos coger un camión. Nos estaremos quedando en el kilómetro 23 a Viñales. Miren para eso como hay personas. Y finalmente pude sentarme para mostrarles un poco de este recorrido. Les soy sincera, viajar a Viñales me da miedo porque la carretera es sumamente peligrosa. Hay muchísimas curvas, es una carretera de doble vía, muy pero muy estrecha. Y para completar, pues hay precipicios o barrancos, por lo que los choferes que viajan hasta Viñales deben ser expertos. Y ese camión tenía un precio de 100 pesos por persona, o sea 200 pesos. Hasta ahora va siendo el gasto. Ahora vamos a ver
una de las maravillas, por así decirlo, de Cuba. Uno de los paisajes más hermosos y únicos de esta pequeña isla del Caribe. Pero espérate, que aún nos queda como medio kilómetro de caminata hasta llegar a nuestro destino. Y les estaré mostrando mientras las casitas y esta escuelita. Miren qué belleza. Y también cuenta con esta pizzería. Y antes de llegar a Los Jazmines encontramos este bar-restaurante Buena Vista, que asemeja a una casita de campesinos y por supuesto con espíritu navideño ya. Este es el Hotel Los Jazmines de 3 estrellas, que cuenta con 78 habitaciones y su fachada rosa, su techo de tejas resalta dentro de tanta vegetación. Y ahora quiero mostrarles este lugar. Realmente he venido unas, no sé, 6-7 veces, pero cada vez que veo este lugar me parece que lo estoy mirando por primera vez. Hay que estar aquí para sentir lo que se siente. Hay que venir aquí porque es que es único este lugar. Es hermoso. Ahora les voy a mostrar. Y creo que es imposible que esta cámara pueda captar tanta belleza. Y miren, me he sorprendido, es bastante de turismo. Pensé que no iba a haber nadie. Eso no es una estatua, es una persona, que me asusté bastante porque se movió. Parece una estatua, pero no lo es. Y aquí mi papi. Aquí mi papá. Y aquí algunos turistas. Y no me voy a cansar de mostrarles estas imágenes. Aquí se logra ver una vista privilegiada del valle y de la Sierra de los Órganos. Y miren estas estatuas vivientes, cómo se toman fotos con los turistas. Ay. Y estas montañas que están a mi espalda se les conoce como mogotes por su forma única. Es realmente un lugar hermoso, un paisaje súper lindo. Y con este hotel pues hacen el complemento perfecto, creo yo. Miren esta piscina. Y bueno, creo que no hay mucho turismo. Bueno, estoy viendo unas cuantas personas ahí cerca de la piscina, pero no creo que haya mucho turismo. Y bueno, para complementar están estas estatuas vivientes, así es como creo que se les llama. Que pase tremendo susto porque ellos esperan a que las personas se les acerquen y se empiezan a mover y yo
Es una lástima que no les haya podido grabar el momento. Me asusté bastante, me puse súper nerviosa. Incluso asustan a algunos extranjeros y entonces como que les huyen. Es simpático, es simpático. Les voy a mostrar ahora esto aquí. Miren qué raro. Voy a virarles la cámara y miren qué raro está esto. Río de Janeiro, Buenos Aires, Ciudad del Cabo, México, Bogotá, New York, Panamá, París, Madrid, Pekín, Ámsterdam, Oslo. Y este es el mirador de los Jazmines, el más famoso, el más visitado. Es el oficial por excelencia, el que ofrece la mejor y más completa vista y uno de los lugares más hermosos para disfrutar de este escenario natural del Valle de Viñales. Y aquí se han inmortalizado 1.000.000 de fotos. ¿Puedo grabarle? ¡Qué belleza! Mil gracias. W 3 veces, ¿no? Y me encuentro con este bartender que fue la persona que hizo esa piña colada exquisita que me acabé de tomar. Y él me cuenta que tiene un hostal. ¿Y cómo es que se llama este hostal? Cabaña La Roca. Se encuentra ubicado A 9 kilómetros del centro del pueblo, una zona muy tranquila. Exactamente 4 kilómetros después de la Cueva del Indio. Tiene capacidad hasta 8 personas si andan en familia, porque son 2 habitaciones con baños independientes cada una, y en cada habitación tiene 2 camas grandes, bueno, que pueden dormir 2 personas en caso de que anden en familia, con un patio, un jardín grande, rodeado por rocas, con mucha privacidad, porque está como a 12, 15 metros de la casa. Mi esposa puede preparar cenas, desayunos, bebidas. En la habitación tiene un minibar donde tiene agua, cerveza, refresco, vino, ron. Un lugar muy placentero donde lo que te molestan ahí sería quizás el gallo en la mañana. Sí, donde puedes apreciar las estrellas por la noche, porque las luces a veces no te dejan ver bien las estrellas, que allí sí. en medio de la naturaleza. Sí, mucha naturaleza. Mucha naturaleza. Mucha naturaleza. Y puede alquilar a través, me decía. A través de Airbnb o de una página de Facebook con ese mismo nombre, Cabaña La Roca. O así puede contactarlo a través de esa página de Facebook. Mediante llamada telefónica, puede ser por WhatsApp. 5336 5401 es mi número de teléfono.
Y estaré mostrando también algunas imágenes en este video de este lugar, de este hostal. Muchísimas gracias de verdad por la piña colada, por la entrevista. Gracias por nada. Recuerdo la primera vez que vine aquí, tenía 16 años, por increíble que parezca, pero nunca había tenido la oportunidad de venir. Y cuando lo vi, recuerdo que por el camino nos cogió tremendo aguacero. Llegué aquí, a este lugar, a este mirador, con los zapatos empapados en agua, y cuando vi este paisaje, pues, dije, valió la pena, me encantó. Este lugar yo siento que tiene magia. Y antes de seguir hacia nuestro próximo destino, vamos a ver una vez más este hermoso Valle de Viñales. Y se me había olvidado mostrarles esto aquí más de cerca. Creo que venden cositas artesanales. Y miren este buey, o es un toro. Escríbeme en los comentarios. Realmente no sé. Es otra de las atracciones turísticas que hay acá. Pueden montar el buey o el toro y tomarse fotos también. Estamos botaditos aquí. Vamos a ver si algún carro nos recoge. A ver si tenemos suerte. ¿Qué sol hay? Si no, va a caminar. Más remedio. Y después de no tener suerte pidiendo botella, pues decidimos caminar un poquito hasta esta parada. A ver si aquí tenemos suerte y algún bus, algún carro nos lleva hasta el pueblo de Viñales. A few moments later. Y finalmente, después de un largo rato de espera, pues logramos tomar este bus que nos llevará hasta el pueblo de Viñales, que lo verás en un próximo video. Así que te estoy invitando desde ya a que me acompañes a visitar este pueblo de Viñales, un pueblo hermoso que estoy segura que te gustará mucho.